Hola, bienvenidos. Continuamos con el curso de introducción a Orange Data Mining, justo donde lo dejamos. Como recordaréis, el vídeo anterior lo dedicamos a unificar dos hojas de cálculo para conseguir un único conjunto de datos mediante el componente Merge Data, y luego vimos el resultado mediante el componente Data Table, que muestra la información en forma de tabla. Aunque este formato es claro y completo, existen otras formas de presentar la misma información y que permite observarla, agruparla y extraer algunas conclusiones de forma sencilla, como veremos en esta sesión. La mayoría de estos componentes se encuentra agrupado en la categoría Visualize, si bien la mayoría de ellos no están pensados para aplicarse directamente a los datos, sino al proceso de predicción, como ya veremos. De entre los componentes que sí se conectan a los conjuntos de datos, tenemos, por ejemplo, la clásica representación de cajas y bigotes con el componente boxplot. Para verla la seleccionamos, ubicamos más arriba el componente datatable para dejar espacio y conectamos el conjunto de datos con boxplot. Doble clic y se nos abre, y a la izquierda, arriba, vemos los atributos, tanto los numéricos como los categóricos. Los de tipo texto no se muestran porque no tienen sentido en la mayoría de las gráficas, no parece fácil dibujar un título. Si seleccionamos, por ejemplo, el atributo Profits, vemos su gráfico de cajas y bigotes en el centro. Tal y como se muestra, los atributos numéricos se representan en forma de rectángulo. Siempre en mitad de ese rectángulo, la línea amarilla representa la mediana. La parte del rectángulo a la izquierda de esta representa los valores que se encuentran entre el 25% y el 50% de los valores de la distribución respecto de esta mediana, y este valor límite del rectángulo es lo que se conoce como el primer cuartil. El segundo cuartil es la mediana, y en la parte del rectángulo a la derecha de la mediana se encuentran los valores entre el 50% y el 75% de la distribución, y el límite de la derecha se conoce como tercer cuartil. Fuera del rectángulo, a la izquierda están los valores menores que el 25% de la distribución, y a la derecha los valores mayores que el 75% de los valores de la distribución. Por ejemplo, según este gráfico, por la izquierda, fuera del rectángulo, antes del primer cuartil, se encuentran los valores menores de 304,50, que es el valor que inicia el primer cuartil. En este caso, por la izquierda observamos también outliers bastante alejados, y también los vemos por la derecha, aunque en menor grado. ¿Cómo sabemos que son outliers? Porque los extremos de la gráfica están muy alejados del rectángulo. Es decir, hay una gran amplitud de valores dentro de la distribución previa al primer cuartil y posterior al tercer cuartil. Por último, esa línea azul que está en medio es la media aritmética, que al encontrarse casi en el centro del rectángulo y teniendo en cuenta que los datos parecen disponerse de forma similar, podemos considerar que la distribución es aproximadamente simétrica. Ahora, si en lugar de un atributo numérico seleccionamos un atributo categórico, la gráfica muestra el porcentaje de registros por cada valor. En el caso del género hay 50 películas de cada uno, 50 de acción, 50 comedias y 50 de horror, por lo que el porcentaje es el mismo. No obstante, si seleccionamos la clasificación por edades, vemos que la distribución porcentual varía. En este caso, lo que por ejemplo podríamos constatar es que más del 50% de las películas son de clasificación R, lo que vienen a ser películas para adultos. El componente boxplot permite además obtener gráficas por grupos, lo cual mejora significativamente la información visual que podemos interpretar. Así, en el cuadro de la izquierda, debajo de los atributos, aparecen atributos categóricos que nos sirven para hacer esta segmentación. Si seleccionamos, por ejemplo, el género como subgrupo, la gráfica descubre que, a pesar de que habíamos visto que la mayoría de las películas eran para adultos, esto no se cumple en la mayoría de las comedias, cuestión que no habría sido posible identificar atendiendo solo a los datos agregados. Como contrapartida, para compensar, en el género de horror, las películas para adultos se acercan al 70%. Esto lo hemos visto subcategorizando una variable categórica. Si en lugar de clasificación por edades, arriba seleccionamos un atributo numérico, por ejemplo la edad, Orange vuelve a mostrarnos el gráfico de cajas y bigotes, pero igualmente segmentado por el género, que es el atributo que está seleccionado abajo. ¿Qué podemos observar ahí? Pues que la gráfica de horror está desplazada a la izquierda, lo que denota que la edad media de quienes ven películas de este género es significativamente menor. Si en lugar de agrupar por géneros agrupamos por clasificación por edades, vemos la curiosidad
de que la clasificación por edades que aglutina más cantidad de público de mayor edad, lo vemos en el rectángulo de abajo, son las familiares y luego las no recomendadas a menores de 13 años. Y otro ejemplo, si cambiamos a puntuaciones, descubrimos que las mejores valoradas son las infantiles. Podemos ver también, por ejemplo, que la media de beneficios no parece depender de la clasificación por edades, aunque hay más desviación en las películas de adultos y en el caso de los minutos, que las películas infantiles duran significativamente menos. Y si cambiamos a los años, comprobamos también que suelen ser más antiguas. O al menos que nuestro conjunto de datos adolece de películas infantiles modernas, lo cual podría denotar cierto sesgo y por tanto en un experimento real que las conclusiones pudieran ponerse en cuestión. También podemos agrupar el género por clasificación por edades y, en fin, cualquiera que sea la combinación de atributos, esto ya nos permite inferir rápidamente una serie de segmentos de datos que no era posible a partir de la visualización de estos con el componente DataTable. Un visualizador similar es Violin-Plot. Lo ubicamos, doble clic y como vemos, este ilustra visualmente dónde se agrupan los valores. Por el contrario, y a diferencia del anterior, no muestra atributos categóricos, estos solo se emplean en este caso para agrupar, ni tampoco el estadístico ANOVA o el chi-cuadrado, que sí teníamos en Boxplot. No obstante, el componente Violin-Plot puede permitir obtener conclusiones similares. Por ejemplo, aquí se observa que las películas de horror tienen más visualizaciones, pero también mayor dispersión de estas. Otra forma de constatar la distribución es mediante el componente Distributions. Dicho componente muestra los histogramas y también las curvas en diferentes distribuciones. Habitualmente usamos la normal. Y también permite la segmentación. Por ejemplo, observando el beneficio por género, este es menor en el horror. Sin embargo, la curva es platicúrtica, denotando mayor variabilidad. Vemos arriba un valor de sigma alto. La curva relativa a la comedia es leptocúrtica, es decir, que los beneficios de la comedia son más estables. Y bueno, finalmente la curva de acción también la vemos, en este caso es mesocúrtica. Y vamos a ver un par de componentes más. Barplot, que dibuja el valor de un atributo numérico por cada registro y se agrupa por un atributo categórico. No hay mucho que añadir aquí, aporta la misma información o información similar, simplemente lo muestra de otra manera. Y vamos a terminar viendo probablemente uno de los visualizadores más utilizados, Scatterplot. Scatterplot muestra un gráfico bidimensional donde cada eje es un atributo, admitiendo atributos tanto numéricos como categóricos. Aquí, por ejemplo, observamos que existe una relación entre beneficio y puntuación, y sin embargo apenas hay relación entre beneficio y minutos. De nuevo, se facilita una segmentación avanzada, pero más avanzada porque permite 4 niveles: colores, formas, tamaños y etiquetas. En este caso usamos género, clasificación por edades, minutos y año. Vemos el resultado. Como hemos dicho, aunque visualmente no parece haber una correlación entre ambas variables, la información por colores muestra que las películas de terror son un poco más cortas de media y que generan menos beneficio. Y también se ven menos triángulos y círculos en el género horror, denotando que la mayoría de las películas son para mayores de 13 años, la cruz, o directamente para adultos, el rombo. Es decir, Scatterplot proporciona al mismo tiempo correlación y agrupamiento. De hecho, la correlación podemos medirla si activamos la opción Show Regression Line, pero esto lo enseñaré y explicaré mejor en un próximo vídeo cuando hablemos de los modelos de regresión. Sí me gustaría comentar que, una vez establecida una agrupación, pulsando en el botón Find Informative Projection, Orange muestra las relaciones más significativas sobre dicha agrupación. En este caso, y con el género como agrupación, beneficios respecto a visualizaciones aporta una mayor correlación y o información visual. Adicionalmente, de hecho, se pueden también marcar los contornos que delimitan las agrupaciones.
Esto es visualmente muy interesante y está relacionado con el sistema no supervisado K-means, que estimo que veremos en el próximo curso. ¿Qué pasa si queremos identificar cuál es una película dentro de esta gráfica? Si ponemos el cursor encima, se nos despliega la información de la película. Ahora bien, si quisiéramos buscar una película o conjunto de películas concreto, tendríamos que ir uno a uno, o bien establecer que el texto es el título de la película, lo cual nos obligaría igualmente a revisarlos uno a uno. Bien, pues es posible identificar una película o conjunto de películas utilizando el componente DataTable que ya conocemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues conectamos DataTable al scatterplot y vemos que en la línea de conexión se indica subset, es decir, subconjunto, lo que significa que el subconjunto de elementos seleccionados en el DataTable se enviará al scatterplot para que éste lo resalte. Para comprobarlo, si marcamos uno o varios registros en DataTable, vemos resaltados estos en el scatterplot. También podemos hacerlo al contrario. Si conectamos un nuevo DataTable después del scatterplot, en este aparecerán los elementos seleccionados en el scatterplot. De esta forma, si queremos saber qué películas se encuentran en una determinada zona de la gráfica, se marcan y vemos en DataTable sus atributos. Y aquí lo dejamos. En el vídeo de hoy hemos visto con cierto detalle algunos de los principales visualizadores que proporciona Orange y que ayudan a una primera exploración e identificación de la naturaleza de los datos. Algo que bien nos podría orientar hacia la estrategia de análisis y modelado más adecuada, incluso en un estudio estadístico clásico y no necesariamente relacionado con el aprendizaje automático. Nada más, un saludo y hasta la próxima.